A veces los creyentes corremos el riesgo de absolutizar algunas prácticas culturales y ponerlas como el centro de la fe. Algo de eso ocurrió en nuestro tiempo, en esa discusión acerca si se podía comulgar en la boca o en la mano, y se trataba de hereje al que no lo hacía de determinada manera. Pues bien, hoy Jesús nos da criterios claros para obrar frente a las prácticas culturales. Quien te habla, el Padre Fabián Castro, después de la presentación, te lo explica. Dice el Evangelio de Marcos: los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de los antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice que a su padre o a su madre declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra de Dios. Antes que nada, digamos que hay determinadas prácticas que nacen de la cultura, es decir, de la acción concreta de los seres humanos, y que son prácticas que son buenas para expresar la fe, para manifestarla, para vivirla en lo cotidiano. Por lo tanto, en sí, ninguna práctica cultural que quiere expresar la fe es mala. Al contrario, ayudan, y mucho. El problema es cuando se absolutizan esas prácticas, cuando le damos una importancia que no tiene, algo que es secundario dentro de la vida de la fe, lo hacemos y lo presentamos como esencial, como fundamental. Y peor, muchas veces se las queremos imponer a los demás. Sí, imponer al otro, como algo que si no haces, no sos verdadero cristiano, profundamente católico. Frente a esto, Jesús nos da un criterio que es central, esencial, que no debemos perder de vista. ¿Y cuál es ese? Mi corazón
tiene que estar atado a Dios y no a las prácticas que hago en nombre de Dios por devoción personal. Por eso es que le echa en cara justamente a los fariseos esa práctica desordenada que tienen por una costumbre que entre ellos ha cundido y que hace que se olviden de Dios. ¿Por qué? Porque se olvidan de su palabra, porque se olvidan de su mandamiento, se olvidan del cuarto mandamiento: honrar a los padres. Y entonces no están viviendo profundamente como creyentes. Por eso nosotros tenemos que volver siempre a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y desde ahí revisar todo lo que son nuestras prácticas culturales. Dejar las que son malas, por supuesto. Revisar las que son opinables o que en un momento expresaron la fe y que ya hoy no significan nada. Y sobre todo, seguir practicando aquello que nos hace bien. Toda una conversión, esto de volver a lo esencial. ¿Te animás?